A veces de la cordura a la locura solamente hay un paso. Este es el caso de Claudia Mijangos, una mexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 26 de mayo de 1956. Hija de Antonio Mijangos y María del Carmen Arzac, fue la menor de 7 hermanos. Se crió en una familia funcional de clase media. Según se cuenta, su madre era de carácter dominante, extremadamente religiosa y con un temple un poco fuerte. Todo lo contrario del señor Antonio. Él era un poco más dócil que María del Carmen y por ello se entendía más con sus hijos. Su infancia fue muy tranquila. Aseguran que por su belleza era popular en su escuela. Algunas fuentes indicaron que en su juventud fue nombrada reina de belleza de Mazatlán. De hecho, los medios llegaron a postear Bien dicho, no se registró nunca nada extraordinario en lo que fue la infancia y la adolescencia de Claudia Mijangos. De hecho, llegó a estudiar una carrera, comercio. Cuando tenía 19 años de edad, conoció a Alfredo Castaño, con el que se casó a los 21 años de edad, un hombre mayor 8 años que ella. Pero lo de su reinado nunca fue 100% comprobado. Durante su matrimonio tuvieron 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. En 1983 su padre muere dejándole una herencia, una cantidad considerable de dinero y se mudó así a la ciudad de Querétaro con su familia, en donde compran para ellos una hermosa casa en Jardines de la Hacienda. Sus hijos se matricularon en la escuela católica Fray Luis de León, escuela donde llegó a trabajar en la parte religiosa de la mano del padre Ramón, con el cual, según los medios, llegó a tener una relación amorosa, aunque esto no fue tampoco 100% comprobado. Claudia nunca llegó a reflejar ningún tipo de agresividad para sus hijos. Según allegados, era una familia muy tranquila. Claro está, Claudia tenía el mismo patrón de carácter dominante de su madre. Dada su religión, llegó también a trabajar como maestra de catecismo y perteneció a la Asociación de Padres. Claudia más tarde llegó a abrir una exclusiva tienda de modas en el centro de esta ciudad. Se decía que Alfredo era un poco posesivo sobre su esposa, perfeccionista y mujeriego, que por ellos comenzaron las discusiones en el matrimonio. Para el término del año 1982, Claudia empezó a presentar desnivel mental. Hechos ocurrieron que en una discusión con su esposo lo empezó a perseguir con un machete en la mano. En otra discusión llegó a herirlo con unas tijeras en la cabeza. Y para 1984, en plena vía pública, luego de otra discusión con su esposo, le rompió las llantas del carro con un cuchillo. Todos estos actos nunca fueron mencionados para los hermanos de Claudia. La pareja los atendía. Ellos tienen una lucha de poder, uno trata de imponerse al otro y ceder significa estar uno sometido al otro y por eso se niegan a ponerse en la posición de ceder. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. Con todo esto, la pareja llegó a un consejero matrimonial. Claudia, más que todo basándose en su religión, su matrimonio, al menos para el exterior, tenía que prevalecer. Como mencionado anteriormente, los rumores sobre un amorío entre Claudia y el padre Ramón nunca fueron aclarados, pero sí muy detonantes en esta historia. Apenas el director del colegio se enteró de esto, el padre no asistió más a las instalaciones y se dice que por eso llevó el fin a este amorío con Claudia y por consecuente el empeoramiento psicológico de ella. Para 1988, sumándole la muerte de su madre, Claudia se vio más desequilibrada, al menos eso cuenta su esposo. Claudia llegó a decir que sus hermanos habían asesinado a su madre. Tuvo varias crisis donde escuchaba voces o que veía ángeles. Uno de los episodios más notorios ya para la comunidad fue la ocasión donde Claudia María, su hija mayor, fue a dormir a casa de una amiguita y Claudia fue a buscarla en plena madrugada, acusando a los padres de su amiguita de querer robarse a su hija.
Cuando Claudia tenía 33 años, el 23 de abril de 1989, su ex esposo, ya para ese año, recogió a sus hijos de la escuela por un evento que tenían y los llevó a casa de Claudia. Allí Castaños y Claudia entablaron una intensa discusión, tal así que los vecinos llegaron a escuchar los gritos. Alfredo la sondeó sobre el padre Ramón y a pesar de la articuló del deseo de volver con ella. Furiosa, Claudia defendió al padre Ramón y rechazó el deseo de Castaños de revivir su relación. Antes de irse, Claudia amenazó a Castaños diciéndole que lamentaría todo lo que le ha hecho. Después de cerrar la puerta detrás de él, Claudia subió a meter a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Unas horas más tarde, siendo ya 24 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia Mijangos se despertó con fuertes voces en la cabeza. Ella dijo que las voces dijeron que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le pidió que se calmara. Su amiga Verónica prometió ir por la mañana a ayudarla. Después de la llamada, Claudia se levantó de la cama un poco exaltada. Se vistió, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos mientras sus hijos aún estaban durmiendo tranquilamente. Aproximadamente siendo ya 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo de 6 años de edad y lo atacó con uno de los cuchillos. Apoyándose en la cama del niño, ella agarró su mano izquierda y lo amputó por completo. El niño gritó de dolor y terror. Despierta con ese mismo ruido a la hermana mayor, Claudia María, la cual para ese entonces tenía 11 años de edad. Llegó a la habitación y le rogó a su madre que se detuviera. Cambiando de cuchillos, Claudia corrió sobre su hija mayor y la apuñaló 6 veces. Herida, Claudia María trató de salir de la habitación y le rogó a su madre que se apiadara de ella. Los gritos de dolor y desesperación despertaron a los vecinos. Mientras tanto, Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija de 9 años. Claudia corrió escaleras abajo buscando a Claudia María, que todavía seguía viva. Se había desmayado en el piso del comedor y la apuñaló nuevamente. Después de terminar con la vida de sus hijos, Claudia los llevó a su cama y se había hecho unas cortadas para también irse de este plano. Pero aparentemente se asustó y esas heridas solamente fueron superficiales. Alfredo, el último hijo, según los forenses, el análisis psicológico reflejó que Claudia se ensañó más con él, por un lado porque representaba a su esposo y la rabia que le tenía, y por otro lado porque entiéndase que como era el único hijo, esto afectaría más a su ex esposo. Siendo ya las 8 de la mañana, cuando llega Verónica, al entrar y encontrarse con el escenario, lo primero que gritó fue el nombre de su amiga. Asustada, llamó a las autoridades y cuando subió en dirección a los rasgos de la sangre y entró a la habitación principal de Claudia, la encontró durmiendo junto a sus 3 hijos. Claudia fue trasladada al hospital del Seguro Social. Luego se llevaron los niños para realizarles las autopsias pertenecientes y analizar las escenas del crimen. En un principio los investigadores pensaron que alguien había entrado y realizado todo, pero no hubo indicios de forcejeo en ninguna de las perillas ni ventanas forcejadas. Además, se dieron cuenta de que Claudia tenía un cuchillo en la mano al momento de encontrarla con los niños y mientras hacían el recorrido se dieron cuenta de que faltaban 3 cuchillos exactamente en la cocina. De igual forma, Alfredo Castaño pasó a ser parte sospechosa de este caso de primera instancia, pero pudieron comprobar que él se había ido de la casa mucho antes de lo sucedido, gracias a los testimonios que dieron los vecinos. Ya en el Seguro Social, al momento de Claudia despertar, estaba muy desorientada. Los investigadores trataron de hacerle un interrogatorio, pero ella solo decía que tenía que ir a despertar a sus hijos para llevarlos a la escuela. Su primera declaración fue el 27 de abril. Ella declaró: desde una semana antes me sentía rara, como que ya no era yo. Me miraba al espejo y me veía la cara con la carne podrida. Veía por la ventana que Querétaro estaba poblado de puros espíritus, que mis hijos estaban poseídos y que se iban a hacer monstruos. Tenía que acabar con eso y todo regresaría a la normalidad. Pero en otras declaraciones,
Esto llevó a que un grupo de psiquiatras le realizaran un grupo de exámenes neurológicos que determinaron que Claudia padecía un trastorno mental. El diagnóstico específicamente fue un quiste en el lóbulo temporal derecho. Esta es la parte del cerebro responsable de controlar emociones, lo que produjo a Claudia una epilepsia con pérdida de conciencia del entorno y ataques de violencias. Además, una perturbación de personalidad tipo paranoide. En general, todos los síntomas reflejados a simple vista que sufría Claudia antes del ataque. Alcanza a escucharlos en su domicilio. Así nomás oyes que, ya mamá, no, ya, así, o sea, de varios, o sea, 3 de diferentes edades.